Buen día, en este video vamos a mostrar cómo montar de manera automática una partición en un Linux. Para el ejemplo se utilizará Manjaro KDE en su versión 20.2.1. Eh, ¿Por qué surge la necesidad de montar de manera automática una partición? En este caso, pues y al tener dos sistemas operativos de diferente índole, entendamos que yo tengo instalado lo que sería Windows 10 y aparte Manjaro, un Linux, ¿verdad? Resulta que, por ejemplo, de Linux hacia Windows, pues es muy fácil acceder a sus archivos. No da ningún inconveniente en querer acceder a ellos. Pero ya estando en Windows y querer acceder a los archivos de Linux, pues resulta un inconveniente porque no son reconocidos las extensiones como tal. En realidad sería que no reconoce el sistema de archivos de Linux, que sería xt4, xt2, xt3 y demás, ¿verdad? La situación surge porque al no reconocerlos, entonces, y si utilizamos ambos sistemas operativos, necesitamos pues tener una manera de comunicarnos y tener la información en ambos lados, pues lo más fácil sería tener una partición de archivos y que pueda ser consultada tanto de Linux como de Windows, y tendría que ser una partición que reconozca Windows para poder hacer esto. Por ello la partición que se va a compartir va a ser de tipo NTFS, que sería se podría considerar un tipo de partición que reconoce Windows de manera nativa, y como Linux no tiene ningún inconveniente al reconocer cualquier partición o cualquier sistema de archivos de Windows, pues lo va a reconocer sin problemas. Pero el inconveniente de esto es que cuando nosotros queremos em, tener, digamos así, o acceder a la partición NTFS por parte de Linux, pues resulta que cada vez que queremos acceder nos va a solicitar que montemos la partición, porque al final, poniendo un ejemplo, cuando nosotros instalamos o colocamos una USB, pues lo que hacemos al inicio es montarla, y cuando la montamos accedemos a sus archivos. La misma idea pasaría con el disco, pero cuando no lo tenemos en un automontado, pues tenemos que ir a acceder al disco, montarlo y después acceder a sus archivos. Que el montado puede ser tan simple como dar un clic, ¿verdad? Pero para hacerlo automático haremos lo siguiente. En primero, lo que haremos será irnos en este caso, pues a algún sector que gusten, ¿verdad? De su sistema de archivos. Y yo me iré al home a mi usuario, y en dicho usuario pues crearé una carpeta, y esta carpeta pues le pueden poner el nombre que gusten. Yo le pondré montado disco NTFS. Ya teniendo esta carpeta, pues accedemos a ella, y lo que nos interesa es esta dirección. ¿Por qué necesitamos crear una carpeta? Resulta que cuando montamos nuestro disco externo, o mejor dicho, nuestra partición en el cual tenemos los archivos, que en mi caso sería este archivos ERC, necesitamos tener algún lugar donde va a ir a almacenarse dicha ruta. Entonces por ello necesitamos esta carpeta que esté previamente creada. Ahora necesitamos ejecutar una consola. Esta consola nos servirá para poder editar un archivo que podemos considerar el archivo de autoarranque de las particiones. Pero primero necesitamos listar o tener el ID específico de cada partición. Para ello escribiremos el siguiente comando, que sería minúsculas lsblk -f. Al dar enter, pues nos sale que pues al ejecutar este comando lsblk espacio -f, nos da un listado de todas las particiones que que tenemos acceso desde nuestro sistema operativo. Si nos damos cuenta, pues aquí yo tengo dos discos duros instalados, por eso es que salen todos estos. Pero el que necesitamos es ya sea buscar la partición que ustedes van a utilizar o el disco que ustedes van a utilizar. En mi caso sería la partición esta que está acá, la SDB1, que pues yo la tengo nombrada como archivos ERK. Y esta que está acá, por ejemplo, es una memoria USB, por eso aparece
como que fuese otro disco, pero en realidad, como les había comentado, cada vez que insertamos un nuevo disco, llamémoslo así, pues para poder tener acceso necesita ser montado, a pesar de que esta pues es una USB de 32 GB, pues aún así lo monta, por lo tanto se mira como que hubieran tres discos, pero en realidad son dos discos y una USB. Y este sería otro disco que está acá, y este sería otro disco. Si nos damos cuenta, pues ahí sería cada quien, ¿verdad? Pero en mi caso sería este que está aquí, que sería el disco que voy a utilizar. El ID que necesitamos es justamente este. Entonces lo que tenemos que hacer es dar Control Shift C y lo copiamos. Ya al tenerlo copiado, pues como al final es el ID del disco, necesitamos ver para qué nos va a servir. Necesitamos abrir ahorita el archivo de configuración y ahí vamos a utilizar ya tanto esta dirección que está acá, la carpeta de montaje, como el ID de nuestro disco. Para poder acceder a ello, colocamos sudo nano diagonal etc diagonal fstab y le damos enter. Colocamos nuestra contraseña y ya podemos ingresar. Si nos damos cuenta acá tenemos este archivo de configuración, que si nos percatamos, pues por ejemplo acá tenemos el root, que es lo que carga primero, que sería lo que se muestra acá. Necesitamos nosotros agregar una nueva línea, porque esta línea nos va a indicar, o mejor dicho, le va a indicar al sistema de que arranque desde ahí. En ese caso pues no será un archivo, un arranque de sistema, sino un arranque de montaje nada más. Para ello lo que tenemos que hacer es escribir lo siguiente. Vamos a utilizar como guía la penúltima, que sería UUID igual, y aquí necesitamos colocar el ID del disco que habíamos copiado. Entonces lo vamos a dar Control Shift V y ya tenemos copiado el ID. Le damos un tabulador. Ahora, ¿qué necesitamos? Si nos damos cuenta, arriba dice, en esta línea que está acá, tenemos un ejemplo de lo que necesitamos ingresar. Primero el file system, que sería el ID. El mount point, que nos dice que va a ser el punto de montaje. En este caso necesitamos el ID de la carpeta, mejor dicho, la dirección de la carpeta que acabamos de crear. Control Shift V nuevamente, otro tab, y después necesitamos el tipo. Como el tipo que vamos a poner va a ser un NTFS, pues colocamos NTFS, damos un espacio, y ahora pasa algo interesante, que ya lo demás serían dump pass, que al final sería como un comando. Podemos copiar, por ejemplo, el propio que tiene la penúltima línea que nos estamos guiando, que sería default, coma no a time, discard 01. Esto pues en realidad ignoro su funcionamiento, pero lo copiamos tal cual, y lo que nos interesa en realidad para poder hacer el montaje es este sector, que sería el ID del disco, el punto de montaje y el tipo de partición que vamos a utilizar. Ahora, para guardar, cuando hemos grabado, cuando hemos terminado, le damos Control O, después Enter y por último Control X. Ahora ya tenemos guardado, o mejor dicho, ya tenemos en automontado nuestra partición NTFS. Cuando nosotros accedamos, o mejor dicho, cuando reiniciemos, vamos a ver que se va a automontar. Lo interesante va a ser que cuando ahora accedemos a esta carpeta, aquí adentro va a estar toda nuestra información de nuestro archivo, mejor dicho, de nuestra partición. Sería como haber accedido directamente a la partición. Entonces ahora ya eso sería todo para poder hacer el automonto.